Suerte de Pinos es el documental de Lorena Muñoz centrado en las indagaciones acerca de un terrible doble femicidio familiar ocurrido en Salduero en el año 1954. Estrenado mundialmente en el Festival de Málaga, tendrá su presentación argentina en el marco del Bafisi que comienza el 1 de abril. Estamos con Lorena Muñoz en Málaga a pocas horas de la premier mundial de Suerte de Pinos, después de esta primera exhibición pública. Bienvenida, Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Julián. Bueno, Suerte de Pinos cuenta un doble femicidio que ocurrió, que atraviesa tu historia familiar, ¿no? Y ocurrido en 1954. ¿Qué cosas no vividas te acercaron a esa historia? Es una muy buena pregunta. Todo en realidad, porque es una historia justamente que pasó en el 54. Yo nací en el 72 y esta es una historia que se fue construyendo como una especie de imaginario familiar, un poco fantástico en algún momento, mágico y después de terror, ¿no? Fue como se fue transformando a medida que íbamos creciendo con mis hermanos. Nosotros somos tres, yo soy la más chica, y la historia nos la iban contando, esto de la tradición oral, ¿no? Mi abuela primero, mi mamá, después mi mamá a mí, ahora yo a mis hijos, a mi sobrina. Y bueno, es la historia de mi bisabuela Antonia y su hija Aurora, que es mi tía abuela, hermana de mi abuelo, que fueron brutalmente asesinadas en la calle del pueblo a la luz del día, digo, a las 10 de la mañana, un día sábado, por el marido de Aurora, que las mató a las dos de un escopetazo. Esa historia, así como yo te la cuento ahora, que es una especie de síntesis, ¿no? De sinopsis, sí, es algo que yo terminé de construir ya con 18 o 20 años. Hasta ese momento yo lo que sabía es que había una casa en España, que era una casa que estaba deshabitada, que estaba cerrada, que era una casa que era una herencia familiar, una herencia que nadie había querido cobrar, y a mí me parecía como algo mágico, ¿no? Como un poco fantástico. Bueno, ¿pero por qué? ¿Pero por qué se fueron todos del pueblo? ¿Por qué se abandonó la casa? La casa de piedra, que la parte de la huerta de la casa desemboca en el río Duero, que en ese punto, en el punto del pueblo, que es casi como Twin Peaks, ¿no? Es como una historia, digo, se parece bastante a Twin Peaks en ese sentido, un asesinato en un pueblo, sí, en un pueblo que está rodeado de pinos, en medio de un bosque de los más importantes de Europa, de pinos silvestres y negrales. Y bueno, toda esa historia fantástica en algún momento se derrumbó o se convirtió en una tragedia cuando me enteré, ya siendo un poco más grande, de que todos se habían ido y todos habían abandonado el pueblo y la casa porque ahí había sucedido en las callecitas de piedra de ese pueblo un asesinato, un doble femicidio, el de mi bisabuela y mi tía abuela. Ahora, vos todavía estabas estudiando cine cuando Sí, decidiste trabajar sobre esta historia. sí. Sí, en realidad yo la primera vez que visité el pueblo fue con mi mamá, 2 años antes de empezar a estudiar cine. Ajá. Y en ese momento ya me atrapó el pueblo. Hay algo como en la región igual que me parece fascinante, a pesar de la tragedia que allí sucedió. O sea, es un pueblo en realidad que acompaña a mi familia. Mi familia vivió en este pueblo a lo largo de muchas generaciones, muchos siglos. Yo llegué como al 400, más o menos una cosa así. O sea, es como realmente es muy, muy antigua la historia de mi familia en este pueblo y en un pueblo cercano donde vendría alguna de mis tatarabuelos. Así que bueno, yo siento como bastante fascinación por la región, igual por las tradiciones, por el aroma también que se respira en el pueblo, porque hay algo de la madera, de la resina de la madera que es muy particular, que dicen que es sabina en realidad lo que se quema, ¿no? Una madera típica de la región. Así que todo eso lo volvió también de nuevo un poco mágico, a pesar de la tragedia. Y después, cuando estudié cine, sí, como que de alguna manera yo volvía al pueblo cada vez que podía. O sea, si pasaba por España, me hacía un momento para pasar, aunque sea el día en el pueblo, y volver a Madrid. Esto está a 3 horas de Madrid, el pueblo. Es en Soria, en la provincia de Soria, un pueblo que está muy cerca de Burgos, se llama Salduero. Sí, sí.
Así que bueno, siempre existió esta atracción hacia la historia, hacia el pueblo, hacia la gente del pueblo también, que durante muchos años fueron contándome un poco lo que podían y lo que sabían. Digo lo que podían porque es una zona donde la gente igual es un poco cerrada a hablar de estos temas, también porque les duele y les parece un espanto, y otros porque, bueno, porque no estarán de acuerdo, no tienen ganas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, ahora vos tenías, hace 20 años, hay muchos personajes que aparecen en Suerte de Pinos, pero uno en particular que es Farruko, que vos lo grabaste por primera vez hace 20 años. Hace 20 años. ¿Ya tenías idea de que ibas a hacer un documental? Yo en el momento que lo filmé a él, quería hacer un documental. De hecho, bueno, a mí me gusta mucho Víctor Erice, me gusta mucho José Luis Guerín. Claro, por eso. Cine en tu película. Ay, gracias. Sí. Gracias porque yo los amo, y así que para mí, digo, eso es un elogio enorme. A mí me gusta mucho, y también ellos trabajan mucho Castilla, ¿no? La España profunda. Y bueno, me interesaba mucho su cine, y empecé a encontrar puntos de contacto entre la historia, la región, la estética y el cine de ellos, en ese sentido. Y lo que me pasó, sí, por eso tardé tantos años en terminar de construir la historia, la película, fue que los testigos estaban muertos, y cuando no estaban muertos se negaban a hablar, los pocos que quedaban, ¿no? Los testigos de ese momento. Y no había absolutamente nada de qué agarrarme para contar la historia. Y la verdad que tardé mucho tiempo en encontrar elementos. Elementos narrativos, entre ellos estar frente a cámara, que es algo que nunca hice en mi vida. Claro. Ahí venía una pregunta después. Te iba a preguntar, claro, que porque decidiste poner el cuerpo, literalmente. Sí, que es durísimo, y espero no volver a hacerlo nunca más. No la pasé bien para nada con eso, porque si bien, por supuesto, respeto muchísimo el trabajo actoral y trabajo con actores desde hace mucho tiempo, y me maravilla lo que hacen, pero siento que no es algo que yo pueda hacer, o que a mí me guste hacer, o que me salga bien. Entonces, en este proyecto en particular, como era tan personal, y entendí a partir de la beca de Fundación Carolina que gané con el proyecto, y de Ventana Madrid, que también fue otro premio que ganamos y que nos ayudó a investigar un poco más sobre la forma de construir este relato, entendí a lo largo del tiempo que era importante que yo estuviese frente a cámara, porque le daba algo, o sea, hay un punto de vista bien concreto que tiene que ver con mi mirada, y también el no encontrar muchas formas para contarlo, o por lo menos que sean más interesantes que esa, que la de un personaje que va atravesando todas estas trabas, porque lo que me pasaba, que es algo que pasa mucho en el documental, vos sabés, Julia, es que nos encontrábamos con muchas puertas cerradas y con muchas personas que no querían hablar, muchas personas que no querían recordar. O sea, es España, hay un tema con la memoria también que es delicado, que tiene que ver con el franquismo, y bueno, y este caso no escapa a esa época tampoco, y a los temas que no se quieren recordar. Bueno, es muy fuerte, entre muchas otras cosas que van sucediendo en Suerte de Pinos, es justamente, es el alcalde del pueblo, ¿no? Que se niega a participar o a colaborar de alguna manera en este momento por la imagen que se puede dar del pueblo. Exactamente. Sí, bueno. Sí. Sí, él, lo que él argumenta, ¿no? A mí la verdad que imagínate, yo no estoy como también como víctima indirecta quizás, porque bueno, las víctimas directas son ellas, mi bisabuela y mi tía abuela, pero sí a mi familia la ha afectado esta historia durante 70 años. Para mí escuchar algo así de parte de una autoridad también, porque bueno, él tiene un cargo, claro. Es una barbaridad. Entonces, directamente, bueno, sí, incluimos ese testimonio de él de manera indirecta, porque él no quiso aparecer en la película, y lo respetamos eso, pero sí yo decidí incluirlo porque me parecía importante que el espectador supiese todas las trabas con las que nos encontrábamos para llegar a la verdad. Incluso en el archivo, para mí eso es
totalmente Ah, increíble, sí, sí, sí. que en el archivo de Soria, que es donde está el expediente, la gente del archivo me decía, bueno, pero te podemos traer una copia de otro archivo. Total, vos ya lo leíste el original. Ya está. Y yo le decía, no, no, es que yo necesito leer Sí, y ver el que tiene todo el peso de la verdad. Y hay algo fuerte ahí en eso, ¿no? Porque sí. pareciera como que la verdad no importa. Como que todo puede ser No, bueno, de representado. hecho, Y vos acá le es, aclarás, no estamos haciendo una ficción. claro, esto es un Esto es un documental. documental y necesitamos eso, no recrearlo. ¿Eh? Total, sí, sí, Igual está muy bien resuelto como sorteaste ese escollo, ¿no? sí. Ese último escollo de que, bueno, no lo vamos a develar aquí, Spoilear. spoilear Claro, exactamente. sí, Ahora, en Suerte de Pinos también los elementos, las situaciones se van revelando progresivamente, ¿no? Hasta sí, esta historia final, es una sí, suerte de thriller. sí, Eh, esta estructura, sí, ¿la tuviste desde un comienzo? ¿La pensaste así desde un comienzo? sí, ¿O te lo fue dando lo que fuiste encontrando, aquellos sí. obstáculos que fuiste saltando? También otra buena pregunta. Mira, lo que pasó en realidad fue que como eh, pasó tanto tiempo desde que yo conocí el pueblo hasta que finalmente llega este momento y termino la filmo y termino la película y se estrena. Pasaron algo así como 20 años, un poquito Ujú. más. En todo este tiempo yo estuve partiéndome la cabeza pensando cómo podía ser para contar esto de la manera más interesante posible para el espectador común, no porque el espectador, digo, en el sentido, sino Sí, sí, como que no sí. sea yo filmar mi sesión de terapia, ¿no? Que es algo que, Claro. con lo que siempre Sí, sí, sí. peleamos los directores o los guionistas, que es cómo volver interesante un relato para alguien que se sienta a ver un cuento. Y que el Ujú. cuento tiene que tener todos los elementos que hacen que sea interesante. Entonces yo no quería que porque era mi historia, la de mi mamá, mi familia, digan, bueno, esto solamente le interesa a ella. Quería realmente, sobre todo también porque ideológicamente, esta historia es una historia que se repite todo el tiempo, no es Sí, solamente mía, de mi mamá, sí. ojalá fuese así. Hoy se llama Digo, femicidio, sí, claro, pero viene de... claro, y sigue sucediéndose a diario, ¿no? O sea, en Ujú. Argentina se asesina a una mujer por día. Entonces, me parecía importante que este caso fuese el ejemplo de historia para un espectador que se sintiera atrapado por la historia, sin importar si era mi historia o si eras Mm, amigo mío, me conocías y te interesaba por eso, sino que mm, fuera interesante porque se convertía en un hecho cinematográfico, en una historia, ¿no? ujú. Interesante. Y bueno, a mí los documentales que tocan, o sea, los documentales de género también, digo, o sea, los documentales que tocan de alguna manera el melodrama o el policial, me resultan siempre muy interesantes. Ujú. Este me parece que ya tenía una forma... Los documentales en general tienen algo de policiales porque te la pasás, sobre todo en Argentina, te la pasás buscando pistas y te vas Sí, encontrando con que no hay archivos, no hay, nadie guardó la memoria, no hay, ¿no? No existe este cuidado. sí. Bueno, acá tampoco. No, claro. Entonces, me resultaba que era muy interesante poder contarlo con esa, como con esa estructura y esa forma. Y eso fue apareciendo a lo largo de los viajes y a lo largo de la investigación que fui haciendo. Y cuando llegué a filmar esta última vez, ya tenía una idea muy escrita de cómo necesitaba que fueran las cosas, porque ya las había vivido en realidad. Lo que tenía que hacer Ujú, era como volver a pasar por esos circuitos para ahora filmarlos, ahora ujú, registrarlos. ujú, Pero ya había algo que estaba muy procesado también ujú. en la investigación. Ajá. ¿Y cuál fue el elemento, la situación, el hecho que te llevó a decir, bueno, ahora está la película? Esa que venías Ah, buscando eh. durante tanto tiempo, ¿no? Que acabas de decir, no le encontraba la forma, cómo contar. Yo diría, ¿cómo se cuentan los Sos muy buena silencios, vos haciendo esto. las ausencias? Te podés dedicar a esto vos. Bueno, gracias, muchas Te gracias. podías dedicar a esto. Lo voy a... Bueno, ¿sabes qué momento fue? Que para mí es clave, por eso tengo este chiste. Fue el momento, bueno, que voy a Pero develar un hubo algo momento que importante de dijiste, la película. A llegué ver cómo a lo ir, cuento sin spoilear.
fue sobre el final Sí. encontrarme con un personaje que me develó la historia, de alguna manera, o que le dio sentido, Claro. más que develó, le dio sentido a lo que yo buscaba que se saldara con esta historia, que es un montón. Como que me ayudó a generar un mensaje esperanzador con una historia tan trágica. Terrible, sí. Pero hay como ahí un abrazo simbólico, si querés, con esta persona que sucedió realmente al final del recorrido. El último día, ya cuando nos estábamos volviendo, que yo pensaba que, bueno, que la película tenía que contarse con lo que tenía hasta ese momento, que quizás podía, pero bueno, que faltaba algo, pero no sabía bien qué. Y ese es el misterio también del documental, ¿no? Es la magia del documental. Sí, como hay cosas que uno puede planear, pero después se te escapan porque ya la historia tiene un recorrido, de alguna manera tiene un recorrido la historia pensado muy a pesar tuyo. O sea, no importa si vos querés, ¿no? Como que la historia se revela y vos tenés que estar ahí para registrarlo, pero ya está eso. Ahora, viendo Suerte de Pinos, decía, ¿cómo se cuentan los silencios? Las distintas formas de silencio, ¿no? Porque Sí. acá hay muchas formas de silencio. Es Silencio terrible. Yo digo que hay un por abanico, falta de un abanico memoria. de memorias, ¿no? Y de Claro, falta de memoria, pero claro, digo un abanico de distintas maneras de recordar. Sí, Digo, están quienes, sí. quienes recuerdan pero no quieren, Ujú. están quienes no recuerdan y quieren, como es el caso de Sí. algunos personajes, digo, que tienen mucha edad o que tienen Alzheimer o demencia Sí, senil. sí. Y está también, bueno, está también quienes se niegan directamente a recordar, a hablar, que quieren tapar el sol con la mano, Ujú. como si eso fuese posible. No los vamos a dejar. No, por lo pronto en Suerte de Pinos no le fue No, bien en ese no. aspecto. Ahora, justamente frente a tantos obstáculos, Sí. barreras, negaciones, ocultamientos, Sí. ¿cómo hiciste para vos sortear todo eso y con una historia que te atraviesa además familiarmente, ¿no? Claro, ¿No claro. sentiste en algún momento, bueno, listo, ya está? Acá no, nadie va a hablar más de esto, nadie me va a dar más que esto. ¿No sentiste en ningún momento eso de la necesidad o las ganas de abandonar, de dejar el... Lo que pasa que, bueno, esto lo puedo contar porque es muy al comienzo. Mi mamá en un momento me dice, bueno, no sé si decirte abandonar o que sigas. Vos quisiste escribir un guión, vos avanzaste con esto y quisiste filmar una película, es como algo mío, que a mí me interesa, a nadie más. Digo, que yo en ese sentido, igual mi mamá fue una gran madre y yo la respeto y la quiero mucho y también la entiendo, porque es una forma de protección también de ese dolor, porque a ella realmente le duele mucho esta historia. Entonces, no es lo mismo que quienes se niegan a hablar porque están buscando otro resultado. En el caso de ella se niega porque no quiere volver a pasar por ese dolor. Hubo muchos momentos en los que me sentí muy mal, pero sentía que no, como que no podía detenerme, que no podía hacer otra cosa, que esta es una historia que no es una historia que le pasó a otro y que yo puedo, no me pasó igual de decir, ya está, listo, me voy, ¿no? Pero esto de colgar la toalla, pero no ese es el caso, esta es una historia que a mí me constituye como persona, o sea, que en realidad que también seguramente hasta estudié cine en parte también por esta historia, o sea, hay algo constitutivo en mí de esta historia. Entonces era muy difícil para mí decir, después de tantos años de buscar esta historia, de buscar la verdad, de buscar cómo contarla, teniendo esa posibilidad, yo decía, no, yo esto tengo que transformarlo en algo vital, tengo que transformarlo en una historia. Y fue muy duro, la verdad que hubo muchos momentos en los que a todos nos atravesó. El equipo de rodaje era muy, muy chico, porque yo quería poder permanecer bastante tiempo en el pueblo, como respirar y vivir esa atmósfera, pero al mismo tiempo, o sea, que la historia se nos fuese revelando, ¿no? También, confiando en que iba a pasar esto que pasó al final, que es lo que comentábamos recién. O sea que esa decisión para mí estuvo bien, que eso me lo da un poco el haber trabajado tanto tiempo en documental y haber experimentado también y haberme equivocado muchísimo y
y a todo el equipo nos atravesó y hubo días que eran realmente difíciles. Nos estábamos todos llorando, todo el equipo. El fotógrafo, el sonidista, asistente de cámara, la productora, Sebastián, Bueno, el productor. eso también es muy fuerte, no digo por armar el culebrón, ¿no? Pero es muy fuerte también ver a la propia involucrada, y vos en este caso, que se emociona o, bueno, seguramente hay momentos que habrás sentido bronca incluso, Sí. pero es muy fuerte también verte en ese papel. Digo, ¿hasta qué punto dejaste que te atraviese la historia para bajar esa barrera? Porque generalmente es lo que uno busca, ¿no? En el que, con el que trabaja en una entrevista o en un rodaje, en una filmación, digo, que se abra. Sí. Y acá estás frente a vos misma. Bueno, lo que me pasaba también es que estaba con un equipo de gente que me contenía muchísimo, o sea, me sentía muy cómoda también con mi equipo. Iván Girasinchuk, que es mi fotógrafo hace más de 20 años, es como mi amigo con el que crecimos juntos, ¿viste? Y atravesamos juntos todo, o sea, vio nacer a mis hijos, o sea, ¿no? O sea, mis hijos que ya tienen 20 años, y tenemos como una relación muy cercana, entonces había como cierta confianza, ¿no? También, y que me permitía, que es lo que yo busco con los entrevistados o con la gente cuando participan de mis películas, es generar ese vínculo de acercamiento y de... Imagínate que en realidad lo que vos ves en la película es la punta del iceberg de lo que sucedió, o sea, hay muchos momentos en los que estamos todos muy quebrados y como yo estoy delante de cámara se me ve a mí, pero detrás de cámara están todos llorando, o sea... Había muchos momentos muy intensos en ese sentido emocionalmente y yo lo que intenté hacer es quitarlos, esos momentos. Por eso me impresiona que me digas esto ahora. Yo intenté que existiese la menor emocionalidad de mi parte posible. Porque porque me parece que también a mí hay cosas que me emocionan de la historia que tienen que ver con esto de concretarla. Y que por ahí para el espectador, si está recién empezando una película, no entiende que yo me emocione porque, no sé. No, ¿Entendés? yo Entonces, creo que se entiende perfectamente. ¿sí? Y justamente no era una pregunta maliciosa, sino que por esto que decís, bueno, tomé la decisión por primera vez de salir yo a cámara. No es tu estilo. No, para nada. Entonces supongo que tuviste que vencer un montón de prejuicios con Sí, respecto a vos, sí, a tu postura frente al documental, a la forma de encarar los personajes. sí. Y esta emoción, estos sentimientos que de pronto transmitís y estás vos ahí, le dan una intensidad enorme a la película. Qué bueno. Porque es decir, bueno, esta mujer está ahí en carne viva, ¿no? Sí, es que era así. Pero lo está transmitiendo además con mucha calma, Sí, sin sí. caer en el, por eso decía, sin caer en el culebrón, ¿no? Claro, claro, lo que yo no quería era justamente que se volviera algo emocional, donde ganara eso y no ganara la historia. Entonces, Claro. por eso intenté, digo, durante el rodaje me emocioné todo lo que quise, o sea, fui yo, 100%. Y después, editando la película, le fui quitando esos momentos. O sea, traté de dejar todo un poco más contenido, porque estaba muy atravesada, muy atravesada. Y bueno, traté de manejar un poco más, ¿no? Como que la curva dramática no se me disparara. Claro. Ahora, ¿y qué pasó? Porque, bueno, obviamente lo viste infinidad de veces, montándolo, rodando, eligiendo tomas, pero esta fue la primera vez que lo viste aquí en Málaga con público. Sí, es la primera vez. ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Qué percibiste que no habías percibido antes? Bueno, me pasó que la gente, eso tiene mucho que ver igual con el público de cada lugar, que me pasó con otras películas también, que a veces la gente también un poco por la atención que tienen y que saben que vos estás en la sala, a veces les causa gracia algo que no es que es muy gracioso, pero hay como descomprimir, ¿no? Sí, Es sí. lindo eso igual para mí, Sí. está bueno. Y pasaba un poco, porque en un momento hay un personaje, una señora que se llama Iluminada, mira qué nombre, Sí. que hace unos comentarios, me dice, vos te emocionás y yo prácticamente, yo no me acuerdo de vos y vos te emocionás, y la gente se ríe de eso, es verdad, a mí, yo cuando lo veo también me causa gracia, pero me llamaba la atención, porque eso pasa, es como muy lindo sentir cómo late
el público, Ujú, ¿no? ujú. Ante una obra, ante una película, lo que le pasa a la gente, y también tiene mucho que ver con el tipo de público, Ujú, el humor de cada región, ¿no? ujú. Pasó una vez, me acuerdo, con Sergio Wolf, que presentamos Yo no sé qué me han hecho tus ojos en el Festival de Montreal, Sí, en Canadá. Y me acuerdo que la gente se reía de cosas que para nosotros nos mirábamos no y era. no es que no eran para nada graciosas, pero nosotros nos mirábamos como no podíamos, decíamos, ¿qué entenderán de esto? O sea, ¿qué es lo que les causa gracia? Era como realmente, pero bueno, pasa un poco eso. Ujú. Y yo estaba muy nerviosa esta vez, sobre todo porque estaban mis hijos en la función. Mis hijos no habían visto la película antes y me ven a mí frente a cámara y la historia tiene que ver con su tatarabuela, ¿no? Y su tía bisabuela, con lo cual eso también me generaba un poco de tensión. Y bueno, hay muchos amigos, mucha gente que quiero mucho, que respeto mucho y que me daba un poco de nervios, que quería que les gustara y bueno, estás ahí, que te sentís muy expuesto, ¿no? O sea, si te sentís expuesto en una película que dirigís y que haces el guión, una película cualquiera, si vos encima estás protagonizándola, estás frente a cámara y como vos decís, llorando delante de cámara, corazón abierto, es triplemente, ¿no? O sea, estás como muchísimo más expuesto. Ujú. Entonces, eso me generaba como un poco de ansiedad también. Si te dieran a elegir dónde presentar Suerte de Pinos, en Buenos Aires o en Soria, ¿qué elegirías? Uy, qué pregunta. Es como, ¿a quién querés más? ¿A mamá o a papá? ¿Por qué me haces esto? Julia. Bueno, en los dos lugares En los también dos podés. lugares, sí, sí, la verdad que sí. A ver, me pasa algo con Buenos Aires que mis afectos están allá. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, muchísimos amigos, gente que fue aparte fundamental para esta historia, que me sostuvo emocionalmente, moralmente durante todos estos Ujú, años ujú. y que aparte incentivaron y que como que me redoblaban la apuesta, ¿no? Bueno, no, dale, bueno, y ahora, bueno, no importa, y a seguir, y vamos, y en algunos momentos en todos estos años que hubo momentos donde dije, bueno, esto por ahí no es el momento ahora tampoco. Esto de que se van estirando, ¿no? Los tiempos y decir, bueno, ya pasó tanto tiempo, es una historia que se resiste a ser contada. ¿Por qué yo voy? Viste que pasa un poco, empezás como a justificar el Estoy miedo que te da empezando, hacerlo. claro. Porque ¿quién soy yo para venir a contar esta historia ahora? Si pasaron 70 años, ¿a quién le importa? ¿Por qué? Bueno, y ahí están los amigos también, los amigos, los hermanos, la familia, sosteniendo y dando ánimo y por eso para mí es importante compartir con ellos esta película. Y después en Soria, bueno, sobre todo en Soria, quien me interesa que la vea Farruko, Claro. que Farruko es una persona que yo adoro con todo mi corazón, que creo que en este momento tiene 98 años y que quisiera que la vea, pero está un poco complicado, ¿no? La travesía que hay que hacer, es otro documental, pero lo vamos a lograr. No tengo ninguna duda. Lorena Muñoz, directora de Suerte de Pinos, aquí en Málaga. Muchísimas No, gracias gracias a por vos. esta entrevista y por Gracias a esta vos. gran película. Gracias a vos, Julia. Gracias, Lorena.